tal? Pues estamos acá en el estudio Aguerre. Mi nombre es Pablo H. Cobian y pues hoy me tocó estar de host acá. Tenemos como invitado a Leonardo Asensio. Me voy a permitir leer un poquito su semblanza. Leonardo Asensio nació en Guadalajara, Jalisco. Es egresado de la Universidad de Guadalajara. Estudió también grabado en el taller del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Su obra ha sido expuesta en espacios e iniciativas locales como Luis Galería, Save the Art, el Exconvento del Carmen, Museo Cabañas, Interior 2.1 y a nivel nacional en la Neotortillería, proyectos multipropósito, Compass 88, Sala GAM, Yope Projects y plataformas digitales como Centro Cultural Capa, Tercer Mundo y actualmente dirige Grupo Asensio, iniciativa enfocada a la gestión y exposición de proyectos artísticos. Muy bien, Leo, pues voy a comenzar dando un pequeño introducción de por qué me llamó la atención trabajar o hacer esta entrevista con Leonardo cuando Rodrigo me invitó a ser host de este podcast. A mí, tanto en mi labor como docente como en mi labor artística, me gusta mucho una cosa que llamo los elementos de celebración artística. Ya, bueno, quienes conocen acá el podcast los conocerán tal vez porque cuando me entrevistó Rodrigo hablé de ellos. Y estos elementos, uno de los más importantes es el de la conciencia histórica, ¿no? El tener una conciencia histórica. Esto implica no solo como saber dónde estás parado en cuanto a territorio o en cuanto a elementos sociales o políticos, sino también implica una conciencia racial, una conciencia de clase, una conciencia total, pues, ¿no? Me parece que una obra es muy importante o tiene más relevancia cuando tiene estos elementos, y pues a mí me parece que la obra de Leonardo tiene totalmente estos elementos, pues, ¿no? Es una obra que es transgresora aparte, ¿no? Que tiene toda esta conciencia política, conciencia histórica, conciencia de clase, y pues bueno, quiero que Leo nos platique un poquito de sus intereses, de cómo inicias en el arte. No sé, platícanos, por favor. Pues es algo ahí como, es una pregunta interesante, ¿no? Justo porque pues mis inicios con el arte vienen de pues mi papá y la familia, ¿no? Que pues mi papá no se dedica al arte, pero pues él es ingeniero agrónomo, pero después de terminar la carrera de ingeniería, ya varios años después, entonces es que decide como, ya tenía intereses desde antes, como pues por otras cosas que ya había hecho, como estar por ahí en movimientos sociales y así, como de esta necesidad de utilizar el arte como para estos mismos movimientos, ¿no? En su momento pues saber utilizar instrumentos como el mimeógrafo, o luego pues como la fotografía y el video, que él después empieza a pensar que son medios importantes para registrar pues lo que va sucediendo, y también pues como para hacer por ahí pues obras que, o bueno, más bien pues sí, videos, registros que hablen sobre eso, ¿no? Y entonces pues mi papá estudia después la carrera de video y cine en la Universidad de Guadalajara, y pues tiempo después pues nazco, y entonces en la casa pues hay como un montón de cosas y referencias así como artísticas, porque pues a mis papás también les interesaba, ¿no? Hay de repente por ahí libros con grabados, fotografías. Mi papá también como que solía grabarnos mucho cuando éramos niños para ir registrando ahí como, pues sí, como la cotidianidad, y entonces como que yo siento que ese es mi primer acercamiento al arte, ¿no? Una de las primeras cosas de las que me acuerdo, o que de las que tengo cierta conciencia que tienen que ver con arte, es que
me encontré yo como un libro que era una iconografía de Emiliano Zapata y había por ahí este grabado de José Guadalupe Posadas, donde está esta Catrina revolucionada montada en su caballo. Sí. Y entonces yo me puse como a intentar copiar ese dibujo y todavía lo conservo por ahí. Entonces, más o menos de ahí viene el interés por el arte, ¿no? Ok. Que por ejemplo, bueno, esperemos que nos pase por acá Leo algunas fotos de esa obra. Y Leo ha trabajado más recientemente con algunos dibujos de la infancia, ¿no? De tus primeros dibujos. Recuerdo un performance por ahí alguna vez donde utilizabas estos dibujos. Y pues bueno, no sé, platícanos ahora un poquito de tus referencias, de los elementos que utilizas en la obra, que bueno, la obra es un tanto, o tiene un montón de referencias a la cultura pop, ¿no? Sobre todo a un pop latinoamericano, a un pop mexicano, y que pues vamos a entender también que el pop latinoamericano es muy distinto, muy alejado del pop americano, porque el pop latinoamericano va más por un sentido social, por una onda política, por una onda de hacer crítica, ¿no? Entonces, platícanos un poco de eso, por favor. Sí, con mucho gusto. Pues, bueno, creo que el uso del pop en mi obra viene de esta necesidad como de, pues, acercarme de forma más inmediata tanto a mis propios lenguajes o a los lenguajes que me son más inmediatos, como a esos códigos y lenguajes que pueden entender cualquier persona sin una mediación, y que es un primer acercamiento a la obra, creo yo, ¿no? Quizás sí hay subtextos ahí que ya son muy específicos, pero creo que, bueno, yo soy creyente de que la obra debe de poder ser de acuerdo a lo que cada quien pueda como concebir y leer, ¿no? Que no tenga esta lectura estricta que es la que yo le puedo dar, ¿no? Porque finalmente pues uno externa estas ideas y elementos, pero también sería como muy fascista pensar que todo el mundo tiene que como leer mi obra de acuerdo a mi propia visión y de acuerdo a mis propias experiencias de vida y mis experiencias también como artista, ¿no? Bueno, que luego justo es un trabajo, o sea, que esto va relacionado con lo que hablaba al principio de los elementos de celebración. Es un trabajo muy honesto, es decir, es un trabajo que se hace justo desde la experiencia personal, ya sea con el ambiente político, ya sea con el conocimiento, pero desde una experiencia personal, ¿no? Entonces, sí, no se puede buscar como que el arte se entienda de la misma manera por todos, ¿no? Claro. Porque ya de entrada tiene esta cosa de la experiencia personal. Supongo, no sé, que por ejemplo tenemos acá atrás esta pieza con el logo de Gigante, ¿no? Por ahí, y supongo que habrá quienes entendamos de alguna manera el Gigante, quienes lo veamos de una manera porque quizás íbamos a comprar a esa tienda cuando éramos chicos, pero habrá para quienes ya no significa nada porque desapareció y porque ahora ya solo es como un logotipo vintage de alguna manera, ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo trabajas, bueno, hay una parte de tu trabajo que va relacionada con lo matérico, ¿no? Vemos la pintura acá, que son objetos, que son telas que ya traen un impreso per se y que después son intervenidas con pintura, pero tenemos, o sea, en tu trabajo un montón de objetos intervenidos, de alguna manera trabajar con el objeto, ¿no? No sé si directamente sea la intención el ready-made, pero por lo menos sí hay una intención del objeto como tal. Pero luego hay un trabajo, ¿no? Como que vemos en tu camiseta, que es un trabajo hecho digitalmente, Claro. ¿no? Que son GIF, que son trabajos que van totalmente por la digitalidad, que van totalmente por la cultura del internet, el meme y todo esto. ¿Cómo logras equilibrar, o sea, cómo logras llevar
como esta parte más cercana al objeto, a la pulsión, a esta parte más digital, más conceptual incluso? Me gusta mucho esa pregunta, justo como que para mí una clave en mi trabajo tiene que ver con la sensibilidad y las sensibilidades de la materia, de lo matérico, ¿no? Entonces creo que pues tanto como en estas piezas que son las pinturas, como otras piezas que tengo en donde de repente me armo como estos tótems hechos como con ciertos objetos entreencontrados y almacenados, pues por ese lado me interesa como esa sensibilidad que ya hay en esos materiales, como esa carga que ya existe simbólicamente en esos materiales y que viene a partir del uso, pero también a partir como de que son materiales abandonados, ¿no? Que, no sé, yo creo que son materiales que de repente hablan como de una promesa, ¿no? De las promesas que de repente pueden existir desde el mismo consumismo o el mismo capitalismo que se van acumulando, ¿no? Que van quedando ahí como residuos y van a dar a los vertederos y que de cierta forma pues hablan de una historia que se va reeditando cada cierto tiempo, ¿no? Y no sé, siento que es lo mismo con las imágenes y con lo digital, ¿no? Como que procuro yo irme ahí como apropiando y adueñando de imágenes que siento que a lo mejor pueden ser basura, pero tienen ahí como una carga dentro de esas mismas imágenes, ¿no? Si bien no estamos hablando de una materialidad porque pues el bit está como ahí en un espacio intangible, ¿no? Quizá lo más tangible es un disco duro, pero pues vamos, como su extensión no se puede medir como en el caso de las pinturas, como en metros o no sé, más bien se miden desde ese otro lugar de almacenamientos, pero sí, como que va un poco de ahí. O sea, siento que tanto en la digitalidad como en la materialidad, pues trato a esos objetos o a esas imágenes de esa misma forma, ¿no? Como si fueran, o como residuos, pues, porque muchas de esas imágenes que se pueden ver en mis piezas digitales, pues, son imágenes que voy coleccionando, como que puedo ver en Facebook de repente o en Instagram, o incluso ahora como me gusta mucho también salir a la calle y poder tomar fotografías de repente con el teléfono de ciertas cosas que me llaman la atención y como también almacenarlas y empezar a mezclar todo eso, ¿no? Como mezclar esas cosas tangibles que quizá ahora ya me es más difícil llevarme o que últimamente procuro también como solo llevarme lo que necesito. Y entonces siento que luego las fotografías y este tipo de materiales me ayudan y que luego siento que se vuelve una forma sustentable de estar produciendo, ¿no? Porque de cierta forma pues ya tienes esos recursos que ya después trabajándolos digitalmente quedan como en stock y los puedes meter a una pintura cuando te parece como pertinente, pero ya después los puedes meter como en una obra digital o no sé, me gusta pensarlo de esa forma, como que esa analogía entre lo matérico y lo digital, que a lo mejor la única separación pues es que la otra cosa no existe en un espacio tangible hasta que no se manifiesta tal vez en una pantalla o en un soporte como de impresión, ya sea tridimensional o bidimensional, ¿no? Ok. Aquí, bueno, hubo como ahí varios puntos, varias cosas que me llaman mucho la atención. Quiero empezar sobre las caminatas. Bueno, ahorita mencionas que sigue siendo como una forma de trabajar, una forma importante en tu proceso creativo. Y bueno, yo recuerdo cuando eras más joven, cuando empezabas en esto del arte, también era uno de los procesos que solías utilizar. Pero ahorita me acordé, ¿no? Hablando de lo digital y de esto, que tienes por ahí un proyecto donde hacías caminatas por Google Maps. Ajá. Y ibas grabando, ¿no? Como cosas que después justo ibas almacenando para utilizarlas posteriormente.
y que tienes un proyecto del que me gustaría que nos platicaras, por favor, que es de estas tomas que haces de algunas naves industriales o de algunas estructuras industriales, que las conviertes como en una especie de islas, ¿no? Claro. Platícanos, por favor, de... Justo, pues esas primeras piezas que me gustan mucho igual tienen que ver justo con todas estas teorías de la deriva y la psicogeografía, que son cosas que a mí me marcaron mucho cuando pues en clase pudimos empezar a ver el situacionismo y me pude adentrar a todo este desmadre de la psicogeografía, pues entonces ya empiezo a indagar en cómo trasladar como todo eso de derivar a cómo se representan esos mismos espacios pues en lo digital, ¿no? Y cómo también esos espacios en su representación digital pues hablan de ciertos poderes y los evidencian, ¿no? Porque quizá cosas que se hicieron en su momento que para mí son referentes, pues tal vez sean como Bernard y Hila Becker, que tenían como estas tomas de los hilos y todo este desmadre, que hablan como pues lo que sucede con la industria después de la guerra y cómo quedan abandonados pues varios de estos hilos ahí, ¿no? Entonces sentía como la necesidad de hacer algo como eso, pero aprovechando justo que como en estas navegaciones, como esas observaciones de ver como estos emplazamientos tan grandes y pues empezar a indagar cómo cada uno de estos emplazamientos finalmente modifican todas las dinámicas que hay en ese mismo espacio, ¿no? Y es ahí que, bueno, ya hasta ahora creo que después de esas indagaciones pues viene como empezar a pensar el scroll como una forma más de derivar, ¿no? Porque finalmente cuando uno está haciendo scroll en el teléfono, cuando uno va haciendo scroll con el mouse, creo que puedes derivar de la misma forma, ¿no? Tengo una experiencia igual de la pandemia que, pues ahora que estuvimos un tiempito encerrados, pues creo que estuvimos mucho tiempo como en nuestros teléfonos y en las computadoras, sobre todo pues porque luego mucho del trabajo se trasladó de repente a lo virtual, ¿no? Y entonces este ejercicio que hice, que a estas piezas no les puse un nombre en específico, pero lo que sucedió con estas piezas era que iba haciendo scroll y de repente hice estos ejercicios de dibujo en donde pues iba como calcando ciertas noticias que me llamaban la atención y como también empezar a darme cuenta de esta infodemia, de cómo de repente se nos estaba metiendo pánico y que sí fue real todo esto del COVID, pero creo que pues fue un manejo de poderes lo que sucedió como a nivel de la imagen y de aterrorizarnos, ¿no? Como de... Creo que si de por sí ya era algo como grave, meterle como estas otras cosas del poder como para poder someternos y como... No tanto lo del aislamiento, porque creo que era algo necesario, pero pues cosas como las que pasaron con Giovanni y así, ¿no? De que, pues, lo mataron y... Pues eso fue uso y abuso de fuerza, ¿no? De fuerza y de poder, sí. Justo, bueno, ahí ahora que mencionas la pandemia, me gustaría que platicáramos o que nos platiques, por favor, de algo que sucede, digamos, en el sistema del arte a partir de la pandemia. O sea, yo creo que ya desde hace tiempo viene como una fuerza que está tratando de transformar, de cambiar todo el arte, el contexto del arte, sobre todo mexicano. Pues supongo que debe de ser una problemática o una cosa que está en todo el mundo, pero acá en México ya hay una necesidad, ¿no? de cambiar de canal, de cambiar de un montón de cosas, y creo que el momento donde detonó, o sea, el momento donde se vio una transformación es precisamente a partir de la pandemia, ¿no? Donde empiezan a surgir estos, o por lo menos a tener mayor visibilidad, no sé, estos espacios, algunos los mencionamos hace un momento acá en tu semblanza, y empezamos a ver algunas como manifestaciones, no sé, con Bexpo, con Capa, con Luis Galería acá en Guadalajara, o sea, como un montón de cosas
que empiezan a transformar, a mostrar otro panorama del arte. Tú, o sea, que yo considero que has sido una parte fundamental o que has tenido una presencia importante en esa transformación, incluso a nivel nacional, ¿no? O sea, tu proyección ha sido más hacia afuera, pues no más hacia el territorio nacional y no tanto acá en Guadalajara. ¿Tú cómo percibes ese cambio, esa transformación, esas manifestaciones? Yo creo que es como algo bien interesante eso que pasó, ¿no? Justo porque yo creo que, como dices, es algo que ya se venía gestando y que creo que viene también como de cierta sensación de descobijo a nivel de generacional, ¿no? Y que sabemos que conforme pasa el tiempo, pues cambian las maneras de hacer arte y también como que esos mismos sistemas que ya se han generado y esas formas de sostenerlo y de subsistir o de vivir a través del arte, pues como que se van reconfigurando. Siento que fue algo que aceleró la pandemia. O sea, como que pienso que hubo otro momento diferente en donde, por ejemplo, pues estaban estas becas de los jóvenes creadores y como que eran esos espacios de catapultar y demás, pero yo siento que pues empieza esta crisis como de institución en donde también ya se piden ciertas formas y ciertas fórmulas con las que tal vez ya como que como generación no sentimos que estemos tan de acuerdo o con las que funcionemos. Entonces siento que de estar recluidos en la pandemia, pues entonces hay como tiempo para poder hablar con esa gente con la que no habías hablado, como indagar, investigar con todo este tiempo pues sobre esos proyectos que ves o esta gente que está haciendo esas cosas que se conectan contigo. Y no sé, es chistoso lo que pasó. Yo siento que fue una cosa ahí algorítmica rara, ¿no? Como que ese algoritmo nos ayudó como a conectarnos en ese primer principio a toda esta banda que igual estaba haciendo cosas como pues que igual en ese principio yo creo que, como dices, eran como más rasposas, como más, pues desde otras índoles y sensibilidades experimentales, ¿no? Que igual creo que tiene que ver con el uso de ciertos elementos que igual se pueden vincular con el pop, pero también con el internet, ¿no? Sí. Y entonces, pues, bueno, de las primeras cosas de las que yo recuerdo en la pandemia fue que, pues, nosotros, bueno, yo en ese momento, porque todavía no estaba Sindel conmigo, tenía Grupo Ascencio y, pues, entonces se acercaron a mí dos muy buenos amigos, ahora Alejandro Manzanero y César Rendón. Perdóname, paisa, ya te ando cambiando el nombre si ves esto. El caso es que pues se acercan porque ellos están en una escuela allá en Yucatán que se llama ESAI, se iban a graduar, entonces querían como hacer una exposición virtual pues para graduarse, ¿no? Y vieron a Grupo Ascencio que estaba como haciendo estos movimientos, tratando como de pues continuar como ofreciendo o trabajando con las cosas que nos interesaban, pero en la pandemia. Porque también esa fue una problemática que pues al estar encerrados no había muchas opciones para seguir como pues dialogando, porque ese proceso, a pesar de lo jodidas que estaban las cosas, pues no se paró, sino que pues de estar encerrados pues continuó y seguimos haciendo cosas. Pues sí, César y Alejandro pues me contactaron, no se concretó esa vez nada. Pero entonces después me invitaron a un proyecto que ellos armaron desde allá, desde Mérida, que fue el Salón PNG, que lo que querían hacer ellos era como una serie de conversatorios virtuales en donde pues invitar a más personas y pues se pudiera dialogar como con respecto a qué estaba sucediendo en nuestras ciudades. Como que ellos también conocían otros proyectos como el de Emilio y Roberto de Neotortillería. Y pues tenían como esa curiosidad de saber qué estaba sucediendo y entonces como que ahorita no puedo hilar como en orden, como que ese primer acontecimiento sí,
pero después como di con Emilio y Roberto, quizá no, como que ya ahí no sabría en qué orden ocurrieron esas cosas, pero nos fuimos invitando entre todos a estas charlas virtuales, en donde pues platicábamos sobre los problemas que teníamos en nuestra ciudad para producir de la forma en la que producíamos, ¿no? Para exponer nuestros proyectos, que quizás las iniciativas que había en ese momento pues no estaban aceptando tanto lo que nos interesaba exponer, y entonces pues ocurre algo que estuvo muy chido en esa temporada, que Emilio y Roberto de Neotortillería me ofrecieron como una exposición en Neotortillería. Y pues entonces, como que yo no quería hacer una exposición precisamente individual, ¿no? Como pensando en lo que estaba pasando en ese momento y en las discusiones que estaba viendo y en esa necesidad, pues es que se armó esta exposición que fue Comex, Colectivos Mexicanos, en donde pues toda esa raza que se reunía en Salón PNG, pues fue así como, pues vamos armando este desmadre. Y pues fue una locura, porque realmente fue pues estos carnales desde Mérida, luego Pony en Pachuca, luego, ¿quién más? Pues nosotros acá en Guadalajara, fue así como, pues va, o sea, vamos armando esta exposición y cáiganle, y pues estos carnales compraron vuelos desde Mérida hasta Guanajuato, el Pony se vino para acá y pues armamos eso como en 2 días. O sea, como que cada iniciativa de las que invitamos, que son varias, estaban ahí los Yope, estaba Miércoles de Plaza por acá, Save the Artist, que ahorita también nos está hosteando junto con Godzilla Seasons. ¿Quién más? Así es, aquí estamos en sus instalaciones. Pues varias iniciativas que están por ahí. Estaba este proyecto de Chantal, ¿no? Ajá, sí, Tetrade también estaba por ahí. Había muchas iniciativas. Ahorita otra iniciativa más que ahora se llama 22, que es de mi carnal Manolo Pidal, que antes tenía otro nombre, pero ahora se llama 22. También estuvo por ahí. Pues varias iniciativas, y lo que estuvo chido de ese encuentro pues fue que en realidad pues ocurrió así como por esas mismas sinergias, ¿no? Y que fue algo que yo le planteaba a esta banda, ¿no? Como de, pues esas cosas antes ocurrían tal vez por cosas como los encuentros de creadores, o porque de repente te ibas a otro estado a ver qué estaba sucediendo y pues topabas a banda, que fue lo que a mí me tocó como de empezar a cotorrear con banda en la Ciudad de México y así, ¿no? Pero la virtualidad siento que aceleró esos procesos como de descentralizar esas movilizaciones, ¿no? Porque ya no era como que tuviéramos que irnos a Ciudad de México para conocernos y hacer el desmadre. Visibilidad, ¿no? Sino ahora era cualquier otro punto, ¿no? Y es más, o sea, es bien interesante porque ahora en esta exposición de El Chopo, ¿no? El Museo del Chopo, hay muchos de estos mismos colectivos o de estos artistas que estaban en esos colectivos, y entonces fue interesante porque en realidad fue como de la periferia llegar de repente al centro, ¿no? O sea, tener como esa organización. Ahorita, bueno, que mencionabas, bueno, justamente creo que Grupo Ascencio, que era un proyecto, según, si mal no recuerdo, desde 2017-2018 existía, y que hacías cosas y demás, pero según yo tiene esta relevancia o adquiere esta visibilidad y esta relevancia a partir de lo que sucede en la pandemia, a partir de todo esto que nos estás platicando. Me gustaría que nos platiques un poco qué es Grupo Ascencio. Claro que sí. Pues bueno, Grupo Ascencio surge como justo esta iniciativa que pues no fue un espacio al principio, porque pues era como complicado. O sea, para ese tiempo en el que empezó Grupo Ascencio, pues yo me planteaba como eso, como las iniciativas y plataformas y espacios autogestivos que hay, pues como que yo iba a esos espacios, como que los frecuentaba, pero sentía que
pues como que no es, siento que luego es algo que se puede malinterpretar. Sí estaban pasando cosas, pero no estaban pasando las cosas que yo quería que pasaran, ¿no? Y que creo que desde ahí surge Grupo Ascenso, ¿no? No desde el decir que no estaban sucediendo cosas, porque creo que sería engañoso decir eso, ¿no? Porque claro que han pasado cosas desde hace mucho tiempo y también ha habido espacios o iniciativas de esa misma naturaleza en otros momentos, pues como pasó con Cruz Vargas o, digo, muchísimos más, ¿no? Sí, sí, y que luego pero justo no sucedía algo, ¿no? O sea, no pasaba algo, justo como tú dices, ¿no? A lo mejor uno busca a veces ciertos intereses, ciertas cosas, por lo que nos gusta, por lo que hacemos, pensamos que debería de haber más de eso, o más de eso que me interesa o que me gusta en los espacios, y es muy difícil. Digo, Claro. También no por demeritar o no por hablar mal, sino porque a veces ya somos tantas personas trabajando y haciendo cosas que es muy difícil coincidir, es decir, Claro. que en los espacios de verdad sucedan lo que a todos nos interesa, ¿no? Entonces, creo que desde ahí sí surge Grupo Ascenso y bueno, es un espacio un proyecto, un espacio, que creo que, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Ha sido mega importante para esta cosa de este desarrollo, esta transformación o este empuje que se ha venido dando a nivel nacional en pues, los últimos años, ¿no? De este cambio, digamos, de estética. Tampoco, es decir, no vamos a lo que decía Leo ahorita, ¿no? No es decir que esta estética no se haya hecho antes, ¿no? Sabemos que se había hecho antes, pero que quizás no había tenido la visibilidad, la relevancia, que quizás incluso en Latinoamérica ha sido muy como apagada, pues, ¿no? Es decir, relegada, a no estar en los espacios institucionales. No sé qué opinas sobre eso, Leo. Sí, justo como que yo creo que esa era la principal problemática, ¿no? Y como que de cierta forma creo que Grupo Ascenso surge de esta necesidad de generar una institución que pudiera respaldar esos intereses, ¿no? Y una institución hecha como a nuestra manera, ¿no? Y un poco pensando como en esto de las zonas temporalmente autónomas de Hacking Bay, ¿no? Que pues es algo que pues a momentos puede ser un espacio cuando da la posibilidad, pero también puede ser una editorial cuando tenemos necesidad también de tener estos procesos de registro, ¿no? De lo que va ocurriendo en Grupo Ascenso a través de fanzines, a través de impresos, a través de piezas de los artistas, ¿no? Pero pues también puede ser una iniciativa curatorial, pero puede ser como todas las cosas que se vayan presentando en el camino, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que pues, puede definir a muchas de las colectividades y proyectos que están surgiendo como en este momento, ¿no? Que pues quizás son como trincheras que se desarman y se vuelven a ensamblar para poder funcionar independientemente pues de tener o no tener espacio, ¿no? O de funcionar o no funcionar. Sí, y que creo que esa es una de las pues, necesidades o de las formas más adecuadas para nuestro tiempo, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor la institución como tal, los museos, las galerías, pues tienen sus propias intenciones, sus propias formas, sus propias dinámicas, y entonces construir nuestras propias dinámicas, construir nuestras propias formas, y a partir de esto, ¿no? Lo que se necesite en el momento, ¿no? Que es lo que sí ha sido bien interesante de Grupo Ascenso. Si es necesario ser un editorial para publicar un fanzine, lo es. Si es necesario ser un espacio para abrir una exposición, lo es. Si es necesario ser un colectivo para juntar a un grupo de artistas también alrededor de Grupo Ascenso y mostrarlo, lo ha sido, ¿no? Me parece que eso es bien interesante. Ahorita que mencionabas a Hacking Bay, ¿no? Que pues ya has mencionado por ahí algunas cosas como referencias o referentes que tenemos en común en nuestro trabajo.
me gustaría platicar de algunos artistas, ¿no? Específicamente, hace ratito, antes de que empezáramos la entrevista, platicábamos de Majerus, ¿no? De Claro. Michael Majerus. Me gustaría que me platicaras un poquito de por qué te impacta, ¿no? Hablábamos de que Majerus es un artista de los 90s, ¿no? Que desgraciadamente murió joven y entonces digamos que de alguna manera su trabajo se ve cortado o incompleto o que nos gustaría haber visto qué más se desarrollaba a partir de ahí, pero no sé, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Pues bueno, acerca de Michael Majerus, a mí me parece que es un trabajo muy importante y que tiene como relevancia hasta ahora, justo porque es un trabajo que surge como en este primer internet, ¿no? Y Majerus como que toma estas referencias y empieza a trabajar con la imagen ya desde pues esas imágenes procesadas que tienen que ver como con la publicidad, pero que tienen que ver también como con... O sea que sí tiene algo de pop, pero también con otro procesamiento gráfico y con otro approach también como a las relaciones humanas, ¿no? Y que, no sé, para mí justo es un gran referente porque igual es una forma también, bueno, cómo codificaba él su trabajo es algo que para mí es importante porque yo hago resonancia con eso, en el sentido de... Pues no sé, siento que todos estos logos de marcas, envolturas y atasques visuales de internet, luego creo que pueden ser formas de representar relaciones tanto en el mundo virtual como en el mundo real, ¿no? Formas de representar también a cuerpos, formas de representar también como, pues, estados de la actualidad, ¿no? Pero en otra forma de codificarse, no sé. Que igual... No sé, me parece que hay como ese relevo que es bien interesante, que por ejemplo Warhol tiene estas pinturas que hizo junto con Basquiat, que luego también Majerus retomaría y que a mí me interesaban, y entonces me parece que ahí va como el eslabón, ¿no? Y hay, bueno, acá a lo mejor sería el artista más pop, ¿no? Del que vamos a hablar, o del que me gustaría que hablemos, pero ahora... Hay otras dos referencias de las que me gustaría que me platicaras tú, cómo las has tenido en tu trabajo. Sí las has tenido, pues, ¿no? Que según yo sí, pero uno es Melquiades Herrera, Claro. ¿no? Y el otro es, se me va el nombre, perdón. Afroamericano. Ah, sí, David Hammons. David Hammons, sí, perdón, David Hammons, ¿no? ¿Tú cómo percibes en tu trabajo la presencia de estos dos artistas? Yo creo que es algo que está muy presente y justo por la manera en la que se aproximan materialmente estos dos artistas a los elementos que utilizan, ¿no? Porque, pues, en el caso de David Hammons, pues, esa materialidad es una materialidad que habla de raza y de clase y de ciertas codificaciones, slangs como bien específicos que se llegan a tener, ¿no? Igual es algo que he hablado con un amigo mío que es puertorriqueño, que se llama Santiago Rivera, que es conocido como Primo de Todes, y justo creo que es eso, como cómo se utilizan estos elementos y son nuestro propio lenguaje y de repente ya no importa tanto si las otras personas los pueden entender o de repente podrían segregar esa experiencia que podemos tener por no haberla vivido y por no entenderla y ya no importa porque pues tiene que ver con haber vivido y haber crecido y desenvolverse en esta piel, ¿no? En estar ahí, ¿no? Y creo que entonces ya no importa si de repente a veces la institución o a veces otros artistas como que pueden no entender y quizá decirte y como ¿por qué no lo intentas por acá? O ¿por qué no le mueves hacia acá? O ¿por qué no migras esto hacia acá? Porque pues no tienen esa... No pueden desarrollar esa sensibilidad porque no han estado ahí, ¿no? Y entonces sí. así es como yo me relaciono con la obra de David Hammons y de Melquiades Herrera, ¿no?
Sí, sí, que me parece, ¿no? Digo, por ejemplo, de Melquiades, este, ¿no? Telas que compras y que después intervienes, pues quizás tendría ahí un poco de eco lo que hacía Melquiades al recolectar sus objetos y coleccionarlos y armar como estas piezas, ¿no? Con ellos. Hammonds totalmente, pues, ¿no? Totalmente lo que mencioné al principio sobre los elementos de celebración y sobre esta conciencia histórica, me parece que Hammonds es uno de los artistas como más bien parados en ese sentido, pues, ¿no? O sea, como esa conciencia, y me parece que tu trabajo tiene ahí una esencia de estos dos artistas, pues, ¿no? Digo, hay una infinidad de movimientos, de artistas, de cosas, ¿no? De las que quizás podríamos hablar, que ya se han mencionado algunas, pero me gustaría más bien en este momento que nos platiques. Hay una pieza que me gustaría incluso que si se puede que se incluya algún fragmento de la pieza en el video, estaría muy chido. Es esta pieza que presentas, que es una especie de autorretrato que presentas en el Museo Cabañas hace un par de años, ¿no? En una exposición. Me gustaría que me hablaras de esa pieza, porque esa pieza tiene ciertos elementos de cosas que hemos hablado, ¿no? Archivo, material que se iba juntando en esas caminatas virtuales, y que creo que hay un poco de eso ahí, o sea, un poco de esos proyectos digitales ahí, pero también me parece bien interesante como el nivel o el carácter autobiográfico, autorretrato que tiene la pieza, pues, ¿no? Justo en esta pieza, pues, además de las caminatas de Google, hay algunos fragmentos de videos que mi papá digitalizó hace no mucho, de estos videos que les hablaba al principio. Y pues bueno, esta pieza habla un poco sobre la memoria, porque también es un tema que a mí me obsesiona un poco, ¿no? Como ir pensando en cómo va pasando el tiempo y que de repente es difícil tener esa conciencia del paso del tiempo hasta que no ves que las cosas van cambiando a través de los registros, a través de lo material, a través de lo que se va quedando. Y entonces, esta pieza yo creo que sintetiza por ahí como varias de esas inquietudes, ¿no? Como esto de la memoria y del olvido, y también como de pues pensarnos también dentro de ese mismo plano como finito, ¿no? Como de finitud, de terminar, de morir, ¿no? Como de... sí, de perecer. Entonces como que luego también recurro al render para hablar un poco de eso que me inquieta, ¿no? Como justo poner estas imágenes en un plano así como de olvido, estos carros así como hechos chatarra, junto con ciertas imágenes que no corresponden ahí ni en dimensiones ni a lo que existe, porque pues luego hay unos logos así súper maximizados, gigante, sí. ¿no? Entonces va un poco por ahí esta pieza, ¿no? Justo de ir pensando en lo que vamos dejando y en lo que va quedando y ciertos fragmentos de la memoria, ¿no? Y que también pueden ser como muy hegemónicos, como estos globos de Telcel y este logo de Telcel. Bueno, este logo no, este eslogan que había de Telcel, como de todo México es territorio de Telcel, ¿no? Y pensar en esas nociones del poder así como tan... Y quién es dueño de Telcel y todo, ¿no? Sí. Ok, ahorita también mencionabas sobre esta pieza algo que me interesó, pues, ¿no? Que me gustaría que nos platiques un poco también de eso. Esto de la chatarra. Lo que pasa es que, bueno, por ahí Leo alguna vez hizo un ejercicio, un performance, en donde justo había un carro abandonado, no era chatarra, pero un carro como que tenía mucho tiempo estacionado ahí en un lugar, y entonces él presenta un performance alrededor de este coche, pues, ¿no? O sea, no sé si nos quieres hablar específicamente del performance
o si te gustaría hablar como de eso, del vestigio, de la chatarra, de esos lugares abandonados que luego buscas recuperar de alguna manera para llevar a tu trabajo. Claro, sí, sí. Pues bueno, esta pieza igual se presentó durante la pandemia gracias a Save the Artist. Bueno, que luego trabajaron en otro proyecto que se llamaba Downtown Institución. Y entonces en Downtown Institución pues la idea era como poder hacer intervenciones en el espacio urbano. Y entonces, pues yo en aquel momento, cuando Grupo Ascenso ya tenía un tiempo de empezado, vivía en la Colonia Moderna, pasaba mucho por el mercado en el que se hizo esa pieza, vi ese carro como un buen rato ahí estacionado, como que lo estudié y también como que me puse a pensar en esta idea de hablar como del monumento y el monumento en la ciudad como este elemento de memoria, ¿no? Y entonces pensaba como en un antimonumento, ¿no? O en una acción como antimonumental tal vez, como de algo que más bien era un antimonumento en este carácter de que pues una vez que los papelitos se cayeran eso iba a desaparecer, se iba a desmontar, ¿no? Y tal vez podía funcionar en tanto estuviera eso montado ahí, ¿no? Y se podía dar esa experiencia de interacción, ¿no? Y estas notas, estos post-its que iba pegando alrededor de este carro, pues eran testimonios de violencia que se habían vivido en la calle por parte de diferentes personas que me los facilitaron, ¿no? Entonces pensaba justo en eso, ¿no? Como en cómo vivimos la ciudad, cómo nos acercamos a esta ciudad y cómo esa violencia es algo ya tan naturalizado por nosotros al vivir acá, ¿no? A aceptar que te asalten de repente, aceptar que pues ocurran acosos en la calle, aceptar también que haya violencia policial, ¿no? Entonces justo esta pieza la pienso desde ese lugar, ¿no? Como un antimonumento que pueda hablar sobre eso y que puede ser esa experiencia del momento, ¿no? Y que no importa si se va, sino que más bien lo que importa es que se pueda vivir esa experiencia y no sé, un poco va de ahí esta pieza. Sí, el archivo me parece como bien interesante, o sea, bueno, que exista el archivo, porque voy a decir algo sobre esta pieza. Si mal no recuerdo, el mercado es en el mercado de San Antonio, ¿no? Sí, justo. Y que es un barrio que está ubicado ahí como en los límites entre la Americana y la Moderna. Y entonces, luego, justo en este mismo proceso, en este tiempo que hemos hablado, de repente ese lugar empezó a transformarse poco a poco. Hay cosas como, no sé, obras negras en ese lugar y me parece como muy pertinente la obra, ¿no? La pieza que hablaba de este antimonumento y que hablaba de esta violencia y que hablaba como de estos espacios, ¿no? Porque justo, ¿no? La ciudad también se ha convertido, o muchos espacios o muchos barrios en la ciudad se han convertido como en espacios de transición, ¿no? O sea, como de esa violencia también que tienen o que se vive en los espacios por parte de, no sé, las grandes compañías, la gentrificación, todo esto. Y me parece que esa pieza y ese proyecto en particular, ¿no? Porque recuerdo otros performances que se presentaron alrededor que también eran muy pertinentes en eso, ¿no? En esa forma de cómo va desapareciendo la ciudad vieja o lo que había antes en pro de una modernización, en pro de una cosa. Y ahora me gustaría precisamente que nos platiques un poco del aspecto político que tienen las obras, pues, ¿no? O sea, ¿de qué manera te interesa la política o de qué manera te interesa abordar estos elementos políticos dentro de la obra? Sí, justo como en el caso de estas piezas que tenemos por acá, por ejemplo, está esta tela como con motivos de águilas, nopales, que tiene una botella de Clorox. Pues en ese caso, en aquel entonces, ahorita todavía lo utilizo a veces, este botecito de Clorox o el logotipo de Clorox. Pues es un poco como una forma, pues,
codificada, burlona, como de hablar como de las nociones de blanco y de blanquitud, ¿no? Y que de repente existe este dicho de que de decirnos a nosotros las personas morenas que somos personas percudidas, ¿no? Y entonces como que hay esa analogía, ¿no? Sí. Y justo esta pieza, pues, es una pieza en la que me interesa hablar de este México que es un México que viene con todas estas ideas, ideologías nacionalistas, ¿no? Que es un México que pues deja fuera como un montón de identidades que no se alinean, ¿no? Y que no se alinean pues porque pues tienen que ver justo con no reconocer y no aceptar como pues estos vestigios culturales y estas comunidades que todavía siguen vivas resistiendo, ¿no? Y que no forman parte de México, son micronaciones que están ahí resistiendo y luchando para que no los exterminen, ¿no? Sí. Entonces, esta pieza es un poco como... Como desde ahí, desde... Sí, y pertenece a una serie que tengo que se llama Bad Paintings by Bad Hombre, que justo viene por ahí de ese momento en el que Donald Trump habla de este término de los bad hombres que van a Estados Unidos, que pues no son más que personas migrantes y que van allá a robar, a hacer desmadre, y cuando sabemos que pues no es una cosa tan sencilla, ¿no? Es un entramado ahí súper difícil de una cuestión estructural, ¿no? En donde pues como migrantes a muchas personas no les queda más que dos sopas, ¿no? O tener trabajos mal pagados, inseguro, en donde se tienen que chingar y en donde están en riesgo de que los deporten, o de repente pues... Sí, trabajos ilegales, ¿no? Donde te amenazan que te pagan poco, tienes que hacer el trabajo, o incluso ni les pagan, tienes que hacer el trabajo, pero amenazado con que te echen a la migra, o Claro. con que te... Sí, es como un tema muy complejo, pues, ¿no? Sí, eso es algo que me gusta mucho de tu trabajo, ¿no? Como el aspecto político, la fuerza política que tiene. Pues bueno, ya el tiempo se nos está viniendo encima, ya vamos a finalizar y me gustaría, no sé si tienes algo que quisieras añadir, que quisieras para cerrar este podcast. Pues bueno, entre algunas cosas igual hay un montón de personas a las que no mencioné y que igual eso sería como chamba de seguir platicando y que son discusiones que quedan todavía abiertas, ¿no? Igual mencionamos a Luis, le mando un saludo a mi amigo Luis Muñoz. Y pues hay muchos agentes por ahí que no alcanzamos a mencionar, hablamos de Roberto, de Emilio, pero... Bueno, a quienes no hayamos mencionado por acá, pues sepan que la conversación todavía está abierta y para continuar y que todavía hay mucho más que contar, ¿no? Y que muchísimo. Y me parece, digo, en esto que menciona ahorita Leo para cerrar, me parece mega importante, pues, ¿no? Como el entender que como creadores también es como importante entender que somos mediadores, ¿no? Y que y tener esta labor, ¿no? De construir eso, como decía Leo, eso que no puedo ver en los museos, en las galerías, porque por algún motivo no se exhibe. Entonces, en lugar de quejarme, pues hay que buscar construirlo, ¿no? Construir esos espacios, construir esos movimientos que muestren este tipo de trabajo, pues, ¿no? Esta estética o estas problemáticas sobre las que a veces también es necesario dialogar, pues, ¿no? Replantearnos, ¿no? Como la forma en la que se puede hacer esto, porque finalmente esas mismas formas hegemónicas, igual hablando de estos afectos tristes de los que habla Luz, ¿no? Sí. Justo creo que es pensar fuera de esos afectos tristes y como buscar la forma de abrazarnos como comunidad y también como tratar de buscar nuestros propios lenguajes para poder avanzar en manada y como pues sostenernos, soportarnos, porque pues no es una labor fácil. Sí, ¿no? Y al final la comunidad es bien importante, ¿no? Para avanzar, para dialogar, para crecer. Entonces, bueno, pues sí, como dice Leo, quedan un montón de
temas, de tópicos. Esperemos que después nos inviten a seguir dialogando. Agradecemos un montón a Rodrigo, al Estudio Aguerre, a Eric, a todo el equipo aquí de este podcast, que nos hayan permitido esta plática, este diálogo, y pues bueno, no se pierdan el podcast. Ay, saludos también a Sindel. Saludos a Sindel. Nos vemos. Gracias.